Hola, Luján. ¿Me escuchás vos ahí? Creo que estás muteada, ¿eh? A ver. A ver ahí. No, a ver. Hola. Ahí va. ¿Cómo va? Bien, ahí está. Ahí abrió. Estoy sin cámara porque estoy en un restaurante. No hay problema. ¿Todo tranqui? Todo bien, por suerte. Sí, sí. Tranquilo. Bueno, nada, yo voy a estar más que nada con la cuestión técnica para ver que no haya quilombo con los micrófonos y eso. Dale. ¿Vos necesitas proyectar pantalla o algo de eso o no? No, a lo sumo, no, por ahí uso la pizarra a lo mejor para alguna cosa, pero no creo. Ok. Si llegan a preguntar o si lo querés decir, mañana seguramente vamos a estar mandando la grabación con el flyer y el link con toda la info del curso, por si te Bueno, preguntan. perfecto. Yo después te paso eso también, así ya podemos difundir a partir del lunes y bueno, promocionar la actividad. Perfecto, listo. ¿Te parece? Yo me voy un segundo a mandar por WhatsApp al grupo que tenemos, que estamos empezando, y Dale. vuelvo y arrancamos. ¿Vale? Dale. Gracias. Perfecto. Bueno, listo, ahí lo compartí en el grupo. Bueno, habilito la sala, así van dale. entrando y bueno, éxitos. Cualquier cosita Gracias. avísame, dale. Sí, no hay problema. Un beso Gracias, grande. Juan. Un beso. Chau, Chau, chau. Ahí estamos. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, Luján. ¿Cómo están? Oh, ¿cómo va? Bien. Bueno, Hola. Hola, ¿cómo va? Soy Pati. Lo que Sí, pasa es que no se me ve. Ahora te veo. Ahí está. Y acá estoy con otra colega, ¿eh? Ah, buenísimo. Sí, te ando haciendo propaganda, ¿viste? Está muy bien. Bueno, vamos a esperar unos minutitos que terminen de entrar. Como voy a tener abierto mi texto de referencia para ir dando la clase, capaz no los veo a todos, ¿sí? Veo una parte. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o algo que no entienden, abren el micrófono y me preguntan, ¿sí? Porque si se quedan levantando la mano no los voy a ver, digamos. Buenísimo. Así que ténganlo en cuenta. A ver si ya habrán entrado todos ya, a ver si hay gente entrando. Pareciera que sí, que ya han entrado todos. Ay, Camila hoy estaba en una sala adentro del MIT haciendo un trabajo con una chica. Ahí está entrando todavía gente. Les vamos a pedir, sí, que traten de cerrar los micrófonos mientras no tengan que hacer alguna pregunta, así no se nos superpone. A ver. Bueno, a ver, ahí hay una más entrando.
Ya estamos, más o menos. Bueno. Por computadora, ahí está. Y no quiero tener tu nombre. ¿Están ahí ya, más o menos? ¿Podemos arrancar, les parece? Bueno. Sí. Ya somos como 40, vamos a arrancar. Así ya no se nos hace tan tarde. Buenísimo. Bueno, ante todo, bueno, quiero darles la bienvenida. Les agradezco muchísimo a todos los que están hoy acá. Vamos a arrancar entonces. Ahí está, lo voy a poner en galería, así los veo más o menos. Quiero agradecerles que, bueno, con este sábado de sol, hay alguien que tiene abierto, ahí está, que se acopla. Con este sábado de sol estén acá, es todo un acontecimiento, así que bueno, vamos a iniciar la clase. Les cuento más o menos lo que pensé, ¿sí? Como es una clase introductoria del tema, la idea que se me ocurrió, digamos, es hacerles como un recorrido de las diversas aristas que tiene la noción de goce del otro en Lacan. Esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que vamos a tener una idea así como, bueno, como del recorrido, ¿no? En distintos momentos de la enseñanza de Lacan, de cómo se va modulando y apareciendo de distinto modo o bajo distintas formas y distintos usos o aplicaciones de esta noción. Y el problema que tiene es que, bueno, va a ser un salpicadito, digo, va a ser un poquito de cada cosa. La idea es como dar un pantallazo general y bueno, y después en el curso sí vamos a poder, digamos, por ahí ir más específicamente a algunas cuestiones más puntuales de esta noción, ¿sí? Bueno, un poco lo primero que quiero contarles es cómo surgió en mí este interés por trabajar alrededor de la noción de goce del otro. Fue un tema que en verdad surgió, digamos, en el marco de la tesis de doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Yo venía de trabajar cuando cursé la maestría, digamos, mi tesis de maestría, como muchos saben, fue alrededor del tema del cuerpo en el autismo. Esa interrogación por el cuerpo en el autismo, ¿sí?, me había llevado fundamentalmente a preguntarme por la relación, por la articulación en relación a dos términos que son centrales en el psicoanálisis y que son justamente cuerpo y goce, ¿sí? Ya en el marco entonces del doctorado, ¿no?, el interés ha ido circunscribiendo cada vez más por lo que podríamos llamar la pluralización de los goces. ¿Por qué? Porque justamente en la obra de Lacan, cuando empezamos a hacer un recorrido exhaustivo del tema, con lo que nos vamos a encontrar es que no hay un único modo de entender el goce en Lacan, sino que el goce se lo descubre, digamos, bajo distintas acepciones. A modo general y a grandes rasgos, voy a decir que los principales o las formas principales en las que el goce aparece para Lacan van a tener que ver justamente con el goce fálico, el goce de la lengua, el goce del otro, y lo que voy a llamar el goce de lo hétero, que en Lacan aparece bajo la forma de otro goce, otro con mayúscula, ¿sí? Otro goce o goce otro. A mí me parece que es preferible, y después les voy a explicar por qué, es preferible hablar de goce de lo hétero, ¿no? Después me voy a detener en esto. Entonces, partiendo de esta idea, ¿no?, de que hay que hablar de los goces en plural, me fui encontrando, ¿no?, en el rastreo bibliográfico que fui haciendo del tema, a partir de leer distintos autores que habían trabajado sobre la cuestión del goce, me empecé a encontrar con que la mayoría de los autores que iba leyendo, ¿no?, traían la cuestión del goce del otro, nombraban este goce del otro, pero que se armaban una serie de problemas alrededor de cómo se era presentada esta noción. ¿Con qué me encontré? ¿Sí? Me encontré en primer lugar con un hecho, y era que los analistas lacanianos usaban mucho el término goce del otro, pero aplicado a situaciones clínicas muy diversas, ¿sí?, muy diferentes. Aplicado, por ejemplo, al fenómeno psicosomático, aplicado, por ejemplo, a todo lo que tenía que ver con la lectura de ciertas cuestiones más sociales, si se quiere, donde, por ejemplo, cuando se leían cuestiones alrededor del Holocausto, por ejemplo, se utilizaba la noción también de goce del otro. Digamos, era
cuando empecé a rastrear, era como que me encontraba con que el uso era muy difuso, ¿sí? Pero donde había como una especie de hilo conductor, podríamos decir, donde lo que se ubicaba de alguna manera es que el goce del otro se utilizaba para dar cuenta, podríamos decir, de una versión donde el otro se presentaba desde el mal, voy a decir así. Por otro lado, ¿sí? Con lo que me encontré, no digo que adhiera a esta noción de goce del otro, digo que era con lo que me encontraba en las lecturas que iba haciendo, ¿no? Por otro lado, me encontré con que a pesar de ese uso sumamente expandido de la noción de goce del otro, interrogados respecto a qué entendían los autores por ese término, la cuestión se zanjaba alrededor de una frase: el goce del otro no existe o no hay goce del otro. Por supuesto que el goce del otro que no existe es una frase que Lacan utiliza, pero que recortada así, vino como a cerrar, digamos, el asunto, más que a permitir la interrogación sobre el estatuto del goce del otro y cómo pensar su incidencia, digamos, en la clínica. Vamos a ver que para poder dar cuenta del goce del otro, ¿no? De si el goce del otro existe o no existe, vamos a tener que recurrir a la gramática, al genitivo objetivo y al genitivo subjetivo, para dar cuenta de esa diferencia. Finalmente, otra cosa u otro problema con el que me encontré es que cuando hablaban del goce del otro, muchas veces se producían confusiones, los autores confundían el goce del otro con el otro goce, es decir, confundían el goce del otro con el goce femenino. Incluso, ¿sí?, algunos que distinguían el goce del otro y el goce femenino, erraban, podríamos decir, ¿sí?, a la hora de utilizar los matemas con los que Lacan se refería a cada uno. Lo voy a anticipar, ¿sí? Para Lacan, el goce del otro se escribe bajo el matema J atachado entre paréntesis, ¿sí? Mientras que el goce femenino para Lacan va a quedar bajo la forma del matema del significante de la falta en el otro, que es S y entre paréntesis el otro tachado. Bien. Como les decía antes, ¿sí?, me parecía interesante además poder ubicar entonces, volver a Lacan, volver a su huella, y tratar de sistematizar cómo Lacan leyó a este goce del otro. Y me pareció también importante discernir justamente el llamado otro goce, ¿sí?, discernirlo del otro goce, pero no solo eso, sino que además me pareció fundamental distinguir a ese otro goce nombrándolo como goce de lo hétero. Cuando hablamos de lo hetero, hablamos no de lo hetero en términos de heterosexualidad, sino de la otredad, ¿sí?, de una otredad radical, de una heteridad, ¿sí? Entonces, me pareció interesante tomar esta idea del goce de lo hetero. ¿Por qué? Y no nombrarlo como otro goce con el término del otro con mayúscula, porque justamente me parecía interesante ubicar, correr la cuestión del otro con mayúscula, y correr además la cuestión de si se trata de un goce femenino o no, por todos los deslizamientos que esto nos lleva generalmente a la cuestión más binaria. Cuando Lacan va a plantear que, digamos, el goce fálico no es patrimonio de los varones, el goce femenino no es patrimonio de las mujeres, ¿sí? Entonces, dicho esto, bueno, con este anticipo me quiero meter ahora, ¿sí?, en algunos de los ejes que podemos encontrar en la obra de Lacan para pensar las dimensiones del goce del otro. Lo primero que quiero situar con ustedes es el fundamento, digamos, ¿no?, de dónde surge esta idea del goce del otro para Lacan, y cómo, ¿no?, esto que aparece en el discurso de los analistas, ¿no?, como el goce del otro no existe, ¿no?, digo, en Lacan tiene una serie de matices. ¿Por qué? Porque uno podría preguntarse, bueno, si el goce del otro no existe, ¿por qué Lacan se tomó el trabajo, ¿no?, a lo largo de toda su obra de volver una y otra vez sobre esta noción? ¿Por qué se le generan todos los problemas, todos los vaivenes, todos los impases que se le generan al propio Lacan respecto de esta terminología? Entonces, lo primero que me parece que es interesante poder situar es de dónde parte esta idea o esta noción de goce del otro, y vamos a decir que esta noción de goce del otro tiene un sustrato filosófico. Justamente Lacan extrae la noción de goce del otro de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿sí?, de la dialéctica del amo y el esclavo, de Hegel, y sobre todo de la lectura que hace Koyev, quien había sido un estudioso, ¿sí?, de Hegel, o sea,
Lacan llega a Hegel a través de los desarrollos de Koyev. Yo les puedo asegurar que es fundamental la lectura de Koyev, no solo para entender por qué Lacan habla de goce del otro, sino fundamentalmente por qué Lacan habla de deseo del otro. La forma en que Lacan piensa la constitución del deseo del otro no puede entenderse sin la lectura que Koyev hace de Hegel. Lo primero que voy a tomar entonces, ¿no?, en relación a esto, es cómo, digamos, Koyev opone, ¿sí?, parte de oponer la idea de conocimiento a deseo, ¿sí? Va a decir que, Koyev va a decir, ¿no?, que el conocimiento mantiene al hombre en una quietud pasiva, mientras que el deseo lo vuelve inquieto, ¿sí?, y lo empuja a la acción. Fíjense cómo esta idea lacaniana, ¿no?, de hay que seguir el deseo a la letra, que va a aparecer después en la dirección de la cura, ¿no?, ya está en Koyev, ¿no?, claramente. Esa acción, dice Koyev, es una acción negatriz, ¿sí?, es decir, que tiene un sesgo de negativización, quiere decir, que destruye la forma dada, pero que crea justamente a partir de eso que destruye una realidad subjetiva. Es decir, que en la dimensión del deseo introduce una transformación donde lo natural se destruye para que advenga una realidad subjetiva. El deseo, para Lacan, para Koyev, perdón, va a ser revelación de un vacío, ¿sí?, y solo habrá conciencia de sí si el deseo se fija sobre algo que supera la realidad dada, es decir, otro deseo. Me parece interesante, ¿no?, porque justamente ahí encontramos esa vertiente del deseo del otro que vamos a tener que distinguir justamente de la noción de goce del otro. Bien, ¿qué dice Koyev? ¿No? Koyev dice que el deseo del hombre, ¿no?, se estructura alrededor de la relación con otros. Dice, ¿no?, justamente que un objeto, dice, natural, dice, el deseo puede dirigirse hacia un objeto natural, pero dice que solo se vuelve deseo humano cuando es deseado por otro. Es humano, dice, desear lo que desean otros simplemente porque otros lo desean. Resalta, ¿no?, que incluso un objeto inútil desde el punto de vista biológico puede ser deseado porque es objeto de otros deseos. Es en esa coyuntura que va a aparecer, ¿no?, en esa coyuntura donde la estructuración, podríamos decir, subjetiva no es sin el otro, que ya está presente en Hegel y en Koyev, bajo la forma, en este caso, de conciencia de sí, que Lacan va a ir rastreando esta noción de la relación particular entre goce y otro. ¿Qué me va a interesar destacar? Que esta relación del goce del otro en Lacan está presente en Hegel a partir de la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Qué va a decir Hegel? ¿Sí? A través de la lectura que hace Koyev. Dice que el esclavo, ¿sí?, o sea, va a tomar en articulación, que esto es fundamental porque si no, no se va a entender, va a tomar primero en consideración lo que llamaríamos la transformación de la cosa, ¿sí?, vía el trabajo y del consumo. Lo que la lectura de Koyev va a aportar es que el esclavo transforma la cosa por la vía del trabajo, pero no la consume él. El trabajo, ¿sí?, dice, o sea, la cosa, la posibilidad del consumo de la cosa, y no está al alcance del esclavo, sino que será una posibilidad pura y exclusivamente del amo. ¿Sí? Va a decir entonces que, dice, este trabajo es para el amo, ¿sí?, el trabajo que hace el esclavo, ¿no?, ese trabajo es para el amo, pues es él justamente el que consume la cosa transformada por el esclavo. Y por tanto, dice, el amo no tiene más que gozar de la cosa que el esclavo ha preparado para él y negarla, destruirla, consumiéndola. El amo consigue ir hasta el fin de la cosa y, dice Koyev, satisfacerse en el goce. Justamente es de ahí que Lacan va a extraer justamente esta idea de goce del otro, y entonces en el seminario 1 va a decir que es a partir de esa situación mítica que se organiza una acción y se establece una relación entre el goce, dice él, y el trabajo. Al esclavo, dice Lacan, se le va a imponer una ley que es satisfacer el deseo y el goce del otro. En este primer seminario todavía Lacan utiliza el término goce del otro poniendo al otro con minúscula, ¿sí?
Después más adelante le va a dar este estatuto de goce con mayúscula. Entonces, bueno, ¿no? Fíjense cómo él ubica la dialéctica del amo y el esclavo. Va a plantear que esa relación entre el amo y el esclavo implica una relación disimétrica, ¿sí? Donde va a decir que justamente el amo no reconoce al esclavo como otra conciencia, y que no lo reconoce en ese punto en su dignidad como humano, sino que el reconocimiento se da solo del esclavo al amo, sin retroacción. Pero ¿cuál es el problema que se arma? ¿Sí? El problema que se arma justamente es que el amo, ¿sí? Al amo no le sirve el reconocimiento del esclavo, porque no lo considera ni siquiera humano, ¿sí? Es decir, que el amo necesita justamente, ¿sí? El amo necesita justamente de otros amos que lo reconozcan como tal. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, no hay reconocimiento posible por la vía del esclavo, ¿sí? Bien, eso por un lado. Entonces, fíjense cómo este amo ya aparece tempranamente en Lacan como un otro que aparece agujereado, que aparece de algún modo castrado, ¿sí? Les traigo esto ¿por qué? Porque una de las características principales que Lacan le va a dar al estatuto del goce del otro es que el goce del otro es siempre goce de un otro tachado. Esto es sumamente importante. Si bien él va a vacilar en un momento de su enseñanza a la altura de entre el seminario 13 y el seminario 15 aproximadamente en cómo pensar, y el seminario 16, perdón, en cómo pensar la escritura del goce del otro, durante un tiempo escribe J y entre paréntesis el otro sin tachar. Recién hacia el final de su enseñanza va a poder dirimir claramente que el goce del otro es siempre goce del otro tachado, ¿sí? Bueno, entonces, va a plantear, ¿sí? Koyev va a plantear que esto no nos tiene que hacer pensar que el amo tiene un acceso a un goce total. Dice que su goce y su satisfacción son puramente subjetivos, no interesan más que a él y no pueden por tanto ser reconocidos sino por él. Carecen de verdad, dice. Es un goce ocioso el del amo, que resulta de la satisfacción, dice, inmediata del deseo. Entonces, me parece interesante ubicar cómo esa dialéctica del amo y el esclavo es retomada por Lacan y cómo el goce del amo, ¿sí? Es un goce, en todo caso, ya tempranamente en Lacan, ubicado como un goce supuesto por el esclavo. Es el esclavo el que le supone un goce al amo. Bien. Avanzo un poquitito más, ¿sí? ¿Por qué nos interesa esta dialéctica del amo y el esclavo? ¿Cuál podría ser la primera consecuencia clínica que podemos extraer de esta dialéctica del amo y el esclavo? Fundamentalmente, ustedes recordarán las primeras apreciaciones que Lacan hace alrededor de la neurosis obsesiva. Justamente es en la relación del sujeto con el otro que Lacan va a leer esta dialéctica del amo y el esclavo, y cómo justamente, ¿no? En la neurosis obsesiva, el neurótico obsesivo que hace ubicar en el lugar del otro al amo, ¿sí? Al amo al cual le tiene que estar pidiendo permiso todo el tiempo, donde se van a desplegar todas esas virulencias en relación al imaginario, justamente. Recuerdan la idea de la lucha la lucha a muerte por el puro prestigio, ¿sí? Que es un blef en realidad, ¿sí? Porque tanto Hegel como Koyev lo que van a destacar es que no hay muerte alguna, porque si tanto el esclavo como el amo se mueren, no habría posibilidad de sostener ninguna dialéctica. Por eso Lacan va a tomar esta idea o esta cuestión similar en la neurosis obsesiva para ubicar ese teatro que el neurótico obsesivo crea en una rivalidad, en una disputa con un otro, que va a estar dirigido justamente al amo, justamente a un otro, que va a ser quien está verdaderamente en el pánico, dice Lacan, ¿sí? Entonces, me parece una cuestión central. ¿Por qué? Porque ya tempranamente nos permite hacer una lectura de la dialéctica del amo y el esclavo, nos permite hacer una lectura de cómo funciona, ¿sí? Las condiciones, podríamos decir, del lazo del sujeto neurótico, en este caso la neurosis obsesiva, con el otro. Ustedes saben que el neurótico obsesivo le supone todo el tiempo un goce al otro, ¿sí? Le supone un otro que no solo lo quiere gozar, sino que además es el impedimento para el acceso al goce, justamente, ¿sí? Bueno, entonces fíjense cómo el neurótico obsesivo además se ubica claramente en una posición de esclavo, ¿no? Respecto de este otro, ¿sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Me siguen? ¿Sí? Bien.
Avanzo, ¿eh? Si se embolan mucho, si les resulta muy denso, me dicen y vamos mechando un poquito más con conversación. ¿Tá? El segundo eje que me parece central, ¿sí? Y que no podemos eludir, es la versión que Lacan va a dar del goce del otro como goce fantasmático. Para ubicar este punto, ¿sí? Vamos a remitirnos a dos textos que son justamente el Seminario 10 y el escrito de Lacan, Subversión del sujeto y Dialéctica del deseo, que son textos contemporáneos. Es muy interesante porque, digamos, lo que Lacan va a hacer a esta altura es contraponer la posición hegeliana con la de Freud y va a señalar una alianza entre ambos. Lacan va a plantear que hay una interrelación entre lo que se va a llamar el fantasma o la fantasía, entendiéndola como la fantasía primordial, ¿sí? Esa fantasía de la que Freud nos habla en el segundo tiempo que ubican, recuerdan ustedes, entregan a un niño, que es esa fantasía que va a ser siempre inconsciente, que no deviene nunca consciente. Entonces, destaca una interrelación, les decía, entre el fantasma o la fantasía primordial y el deseo, ¿sí? Y la pulsión. Es decir, va a articular estos tres términos: fantasía, deseo y pulsión. ¿Y qué va a resaltar Lacan? Justamente la paradoja del deseo, la paradoja que presenta el deseo, en la medida en que se desea lo que no se quiere. Por otro lado, Lacan va a destacar que hay una relación solidaria, ¿no? Entre fantasía y objeto. Recuerden ustedes que la fantasía, la que le otorga justamente un objeto a la pulsión. Y finalmente ubica a la pulsión como lo que adviene de la demanda, dice, cuando el sujeto se desvanece en ella. Es decir, que cuando el sujeto se desvanece en la demanda, lo que aparece en esa acefalía es justamente la pulsión. Nos interesa entonces pensar esta articulación porque justamente, ¿sí?, es en el entramado de la fantasía donde vamos a leer, ¿no?, la dimensión del goce del otro. Y no debemos olvidar que freudianamente, ¿no?, Freud ubicaba que las fantasías hunden sus raíces en la pulsión, ¿sí? Es decir, extrae su material en la pulsión. Entonces fíjense cómo hay una solidaridad entre pulsión y fantasía, ¿no?, y cómo la noción de goce del otro se empieza a recortar. En su versión del sujeto claramente Lacan lo va a nombrar así, va a nombrar a la fantasía como fantasía del otro justamente, ¿sí? Bueno, ¿qué va a plantear entonces en su versión del sujeto? Va a tratar de articular una diferencia a nivel del fantasma o fantasía que le va a permitir especificar la posición diversa o diferente que tienen el neurótico y el perverso respecto del fantasma, ¿sí? Bien. Entonces, va a tomar esta noción de goce del otro, al cual va a ubicarlo a esta altura como un goce perdido, para ubicar que justamente de lo que se trata es de que es un goce que en todo caso le interesa, dice él, al otro. Y dice que la fórmula, nuestra fórmula de la fantasía, ¿se acuerdan la fórmula del fantasma, que es sujeto losange A minúscula? Permite hacer aparecer que el sujeto, dice, aquí se hace instrumento del otro. Es decir, que lo que va a ubicar justamente como una cuestión diferencial es que en el encuentro, o en la configuración, vamos a decir mejor, ¿sí?, del fantasma, en el caso de la perversión, lo que caracteriza, ¿sí?, a la posición perversa es que se hace instrumento del goce del otro. Distinta o diversa es la posición del neurótico. El neurótico, justamente, no soporta quedar como objeto. No soporta esa posición de objeto respecto del otro. Rehúsa, rechaza quedar tomado como objeto para el otro. ¿Sí? Lacan además va a decir que el problema, ¿sí?, del neurótico es que confunde fantasma y pulsión, ¿no? La fórmula del fantasma, recuerdan ustedes, es, como les dije recién, sujeto tachado losange A minúscula, mientras que la fórmula de la pulsión es sujeto tachado losange demanda. Podríamos decir que el neurótico
¿sí? Cuando desfallece digamos, cuando queda corrido, ¿no?, en la atribución subjetiva de la demanda, lo que aparece que es descarnadamente la cefalía de la pulsión. El neurótico no soporta la cefalía de la pulsión. ¿Qué hace? La recubre, la revierte con una fantasía. Esa fantasía cobra el estatuto del goce del otro, va a decir Lacan, ¿sí? Y el neurótico rehúsa, ¿sí?, rehúsa, ¿no?, quedar tomado como objeto, mientras que el perverso, ¿sí?, se ofrece, ¿sí?, se ofrece como instrumento del goce del otro. En este tiempo, entonces, es muy interesante cómo Lacan va a trabajar las diferencias entre encontrarse con la demanda del otro y con la voluntad de goce del otro para marcar estas diferencias. No lo voy a desarrollar hoy acá, pero digo, me parece que es crucial porque dice que las consecuencias son radicalmente diferentes cuando uno se encuentra con la demanda del otro, que sería el caso de la neurosis, a cuando uno se encuentra con la voluntad de goce en el otro. Y me parece que esto es una cuestión central, no solamente para pensar la perversión. Yo trato de transmitirles las cuestiones que a mí me parecen cruciales para pensar cuestiones clínicas, digamos, ¿no? Me parece que, por ejemplo, en las situaciones de incesto, en las situaciones de abuso, ¿sí?, tanto sexual como sexuales intrafamiliares, ¿no?, el sujeto con lo que se encuentra no es con la demanda del otro, sino justamente con algo del orden de la voluntad de goce. Eso no significa que alguien que ha sido víctima, ¿no?, de abuso o de incesto devenga perverso, ¿sí?, sino que eso deja una impronta diferente a nivel de las trazas primeras, a nivel de lo que podríamos llamar esas primeras marcas de goce, ¿sí? Bien, otra cosa que es bien interesante a esta altura, ¿sí?, es que ya en el seminario 10, ¿no?, Lacan se empieza a preguntar por una alteridad, podríamos decir, por algo que marca una diferencia radical, donde, ¿no?, de un lado le va a quedar, podríamos decir, lo que tiene que ver, ¿sí?, con lo uno, ¿sí?, el campo de lo uno y el campo de lo otro. Lacan dice en el seminario 10 algo que a mí me parece sumamente interesante. Dice que el objeto A no es el acceso al goce, sino el acceso al otro. ¿Sí? El objeto A no es el acceso al otro, no es el acceso, perdón, al goce, sino el acceso al otro. Y digo, y es interesante, ¿no? Porque ustedes saben que en la neurosis lo que el sujeto neurótico hace justamente es depositar ese objeto agalmático en el campo del otro. Supone ese objeto en el campo del otro, y por eso, ¿qué puede estructurar? Puede estructurar la demanda. Y no solamente eso, sino que articula el pasaje, ¿no? La estructuración misma de la pulsión implica el pasaje por el campo del otro. Es decir, que fíjense que ya ese otro no es solamente un otro simbólico, sino que deviene además, ¿no?, una dimensión donde empieza a surgir un otro que va a ir cobrando no solamente el estatuto de lo simbólico, sino de un otro real. Y les decía que ya tempranamente ubica una diferencia entre lo uno y lo otro, porque él dice, ¿no?, que a nivel de la sexuación, ¿sí?, de la diferencia, de la unión sexual incluso, dice, para cada uno de los sexos, dice, la alternativa no es femenino, masculino, hombre o mujer. Ya lo dice en el seminario 10, dice, la alternativa es o el otro, con mayúscula, o el falo. En el sentido, dice, de una exclusión. A mí me parece que esto es central, justamente, porque nos va a servir a la hora de poder discernir la eteridad del goce femenino, llamado femenino, de la lógica del goce fálico. ¿Qué me interesa además de este momento o de este periodo para pensar las consecuencias clínicas que tiene la noción de goce del otro? En primer lugar, como les decía, la diferencia a nivel del fantasma, para poder leer la diferencia entre neurosis y perversión, las diferencias que van a empezar a aparecer, donde se va a empezar a escribir algo del orden de esta diversidad entre lo uno y lo otro, con mayúscula, y sobre todo me interesa discernir, transmitirles, que es algo que voy a desarrollar eso sí en el curso, digamos, es el estatuto de la pesadilla, la importancia clínica de las pesadillas en el marco del análisis y sobre todo la ligazón estrecha que Lacan va a plantear entre la pesadilla y el goce del otro. Digo, a grandes rasgos voy a situar, ¿sí?, que si el sueño como guardián del dormir se estructura alrededor de
el deseo, ¿sí? Y digo, en este punto, ¿no? Los sueños permiten de alguna manera el seguir durmiendo, va a decir Freud, ¿recuerdan ustedes? La pesadilla, ¿no? La pesadilla va a implicar la irrupción de un real que despierta. En Freud no habló estrictamente de pesadillas, Freud habló de sueños de angustia como sueños de despertar, ¿sí? Y en Lacan vuelve al texto de Jones. Ernest Jones escribió un texto donde trabaja extensamente, hace toda una investigación alrededor de la pesadilla, y justamente, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar con todo un trabajo que va a hacer Lacan, digamos, muy interesante, donde va a distinguir, lo digo así, que en la pesadilla el sujeto no se encuentra con el deseo del otro, sino que la angustia que surge en la pesadilla tiene más que ver con que el sujeto se encuentra con el goce del otro, ¿sí? Es decir, que fíjense cómo, ¿no? En un caso el deseo apunta al sueño como guardián del dormir, mientras que la irrupción del encuentro con algo del orden del goce del otro despierta, conlleva un punto de real. Bien, avanzo un poquito más, ¿sí? El tercer eje que me parece interesante para plantearles es cómo incide, ¿no? Cómo inciden las transmutaciones que Lacan va haciendo en la noción de otro con mayúscula, ¿sí? A los fines de poder dar cuenta de la relación del sujeto con el cuerpo. ¿Por qué les traigo esto? ¿Sí? Porque estamos acostumbrados a pensar al otro como esa entidad propia de lo simbólico, al otro como el lugar de los significantes, ¿sí? Al otro, digamos, del seminario 3, del seminario 1, 2, 3, de los primeros seminarios, que es ese otro que regula, podríamos decir, el otro que funciona, cuya posición, digamos, ¿no? Acuérdense, incluso en el estadio del espejo, cuando él ubica en el lugar del espejo plano al otro, como aquel que depende cómo se va moviendo, ¿no? Altera de alguna manera o dirige lo que el sujeto puede percibir, ¿no? En el espejo como imagen. Bien, ¿qué me interesa ubicar acá? Me interesa ubicar cómo entre el seminario 13 y el seminario 16 a Lacan se le arman unos líos bastante importantes. ¿Por qué? Porque está en un proceso, diría yo, de mutación, ¿sí? Lacan empieza a deslizar este otro simbólico como preexistente del sujeto hacia otras versiones del otro con mayúscula. Y lo que va a decir, ¿no? En el seminario 14, él va a decir ahí, ¿no? En el seminario 14, va a tomar la cuestión del otro, va a decir que el otro es el lugar del reservorio del acto, va a decir que el otro es el lugar del inconsciente, va a decir que el otro es el lugar de los significantes, digamos, todo lo que ya de alguna manera venía planteando, pero va a decir fundamentalmente que el otro es el cuerpo. El otro es el cuerpo. Y destaca la estrecha relación, estamos en el seminario 14, entre cuerpo y goce. Lacan va a decir algo que para mí también ahí es crucial, ¿no? Y es que el sujeto no es el que goza es el cuerpo. No hay sujeto del goce, va a decir Lacan. No hay sujeto del goce. El sujeto es lo que se produce en la alianza entre un significante y otro, pero no hay sujeto del goce. Por eso, digamos, ¿no? La pulsión se presenta como acéfala y por eso la fantasía viene a estructurarse justamente, ¿no? Como fantasma, ¿no? Que viene a otorgarle un objeto a la pulsión y a partir de ahí se arma esa ficción de la relación de un sujeto con un objeto, ¿sí? Lacan va a plantear además ahí una relación entre lo que va a nombrar como lo conmensurable del uno y lo inconmensurable del A. ¿Sí? Lo conmensurable es decir, lo que se puede contar del 1, y lo inconmensurable del objeto A, minúscula. ¿Sí? Y dice algo que es precioso, dice que la subjetivación del sexo engendra, dice, todo tipo de desgracias. Y que hay una heterogeneidad radical entre lo que se podría llamar el goce masculino con el goce femenino. Es decir, lo que ya decía en el seminario 10, como lo uno o lo otro, ¿sí? Con mayúscula, ¿sí? Hay una heterogeneidad radical entre lo uno y lo otro, o lo hetero. Que haya una heterogeneidad radical no quiere decir que no haya relación entre ambos términos, ¿sí?
Bueno, en este momento, ¿sí? Entre los seminarios 13 y 16, es donde se producen muchas complicaciones y muchas confusiones entre el goce femenino y el goce del otro, ¿sí? Pero para mí tiene que ver fundamentalmente con que Lacan todavía no dispone claramente de los matemas para plantear una escritura diferencial de ambos goces. Y porque además la figura del otro, ¿sí? Empieza a volverse cada vez más polisémica, más diversa, ¿sí? Bien, bueno. Entonces, ya a esta altura empieza a tejer simultáneamente las nociones de goce fálico, goce femenino y goce del otro, pero va a parecer como la cosa, ¿no? Sumamente, como les digo, mezclada. Hay un término que aparece en esta época y que a mí me pareció sumamente interesante. Yo lo encontré en el seminario 16 y no lo volví a encontrar. No sé si alguno tiene recuerdo o lo ha leído en algún otro lado, y si no tiene, me dice. ¿Qué es lo que Lacan nombra? ¿Sí? Nombra una figura del otro con mayúscula, ¿sí? Una figura inquietante, ¿sí? A la que nombra como la Homel. Homel escrito H-O-M-M-E-L-L-E, ¿sí? Homel, ¿no? Donde él juega justamente, ¿no? El hombrella sería traducido así brutamente, digamos, ¿no? Juega con lo que tiene que ver con el hombre y el ¿cómo es que se llama? No me sale, el pronombre, ella, ¿sí? Bien, o sea que mezcla estos dos para dar cuenta de qué, para dar cuenta de lo que va a nombrar como la mujer fálica, ¿sí? Bien, a la altura del seminario 16, ¿sí? Más o menos entre el seminario 14 y el 16 aparecen estas figuras de la Homel, ¿sí? Donde va a ir boyando, ¿no? Por distintas vías, pero lo que me pareció interesante, ¿no? Es que va a plantear, va a distinguir, ¿no? A la mujer de la Homel, ¿no? ¿Por qué? Porque la Homel va a ser aquella que queda, como si dijéramos, capturada por el falo, ¿sí? Capturada bajo la lógica de lo uno. Mientras que ya, ¿no? A la mujer la va a empezar a deslindar, digo, como son como los anticipos de lo que después va a aparecer bajo la lógica del no todo, ¿sí? Bueno, entonces me parece interesante, ¿no? Porque esta figura, además de la Homel, ahí le va a dar como una consecuencia clínica bastante clara, porque es la versión que va a dar, ¿no? De la mujer para la perversión, justamente. Va a decir que la forma privilegiada del otro en la perversión es la Homel, es decir, la mujer, digamos, la versión fálica, digamos, ¿no? Justamente. Y ahí usa un matema específico que es el del significante de la falta en el otro, pero al otro lo pone sin tachar. Es decir, sería como esa ficción o esa idea de una mujer no castrada, ¿sí? Bien. Él a esa altura, ¿no? Va a pensar la diferencia justamente entre la Homel como la mujer no castrada, que aparece incluso de alguna manera jugado así, pero no por la vía de la mujer, sino de la madre, en el caso de la fobia, ¿sí? Y cómo justamente, ¿no? La salida de la fobia tendrá que ver con que algo del orden del no todo se pueda poner en juego, ¿sí? No lo dice así todavía, pero sí lo va a ubicar como, uno podría decir, es necesario tachar de alguna manera a esa madre fálica, restarle, ¿sí? Ese atributo, por decirlo de alguna manera, para que algo de la castración pacificante permita la salida de la fobia, ¿sí? Bien, avanzo un poquito más, hay muchísimo más que podríamos decir en relación a esto. Hay muchísimo más que trabaja además a la altura del seminario 16 en relación a la perversión, pero no me quiero detener hoy acá. Voy a dar algunos pasos más, nos quedan unos 10 minutitos más o menos de exposición y después abrimos a las preguntas. Otro de los ejes que Lacan va a tomar en relación a la noción de goce del otro y que para mí es crucial es, digamos, ustedes saben que a partir del seminario 16 Lacan empieza a trabajar lo que va a ser la antesala de los discursos y sobre todo la relación del sujeto a la verdad y al saber, ¿sí? Lacan va a articular, ya a partir del seminario 16 en adelante, saber, verdad y goce. Y va a definir a los neuróticos, ¿sí? Como aquel, dice que el neurótico es aquel que necesita saber la verdad,
en tanto que, dice, el saber le molesta. Y agrega, ¿sí?, que los neuróticos suponen, dice, sabidas verdades ocultas. Dice, hay que liberarlos de esta suposición para que ellos, los neuróticos, dejen de encarnar esta verdad. Dejen de encarnar esta verdad. ¿Qué va a plantear entonces? Va a plantear que el neurótico le supone saber al otro, ¿sí? El neurótico le supone saber al otro. Lacan se pregunta si el otro sabe. Dice que el otro sabe, ¿sí? Lacan dice que el otro con mayúsculas sabe, puesto que ese otro con mayúsculas es justamente el lugar del inconsciente. Dice, el otro sabe, porque es el lugar del inconsciente, pero no es sujeto. ¿No? Fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque no es que está diciendo que el otro sabe en tanto que es sujeto. Dice que el otro sabe en tanto es el lugar del inconsciente. Uno podría decir, en el inconsciente eso se sabe, ¿sí? Entonces, el otro sabe en tanto es el lugar del inconsciente, pero no es sujeto. Y ubica entonces una disparidad subjetiva, una diferencia, que pone en juego y dice, ¿no?, que nunca dijo que no había sujeto supuesto saber. ¿No? Dice, nunca dije que no había sujeto supuesto saber. La negativa, dice Lacan, recae sobre el sujeto y no sobre el saber. De este modo, entonces, el otro sabe, y el problema ¿cuál es? Que el saber no es ajeno al goce. Lacan, digamos, trabaja, ¿no?, sostenidamente la relación entre saber, verdad y goce. En el seminario 16 dice que el saber produce objeto A. Un año después dice que el saber es medio de goce y que la verdad sí aparece como hermana del goce. Es decir, que saber y verdad se articulan al goce, tienen una estrecha relación con el goce. Tenemos que recordar, ¿no?, justamente que a nivel del discurso analítico, ¿sí?, Lacan ubica al saber en el lugar de la verdad. Bien, entonces, cuando piensa, ¿no?, las coordenadas de la cura a la luz de la instauración del sujeto supuesto al saber y del acto analítico, ¿sí?, va a marcar, ¿no?, la importancia crucial que va a tener esta suposición de saber al inconsciente. En tanto, allí se va a jugar una dimensión de goce. Bien, entonces, ¿qué es lo que se nos va a generar como un problema? ¿Sí? Lo que se nos va a generar como un problema es que si el otro sabe y la transferencia nos lleva de alguna manera al otro como lugar, ¿sí?, o sea, nos obliga, nos empuja de alguna manera, podríamos decir, a ocupar el lugar del otro, ¿sí? El problema es que si el otro sabe y el saber depende del goce y el goce produce objeto A, es posible entonces entender por qué Lacan afirma que para el neurótico el saber es el goce del otro. Y Lacan va a decir que porque el saber para el neurótico es el goce del otro, para el neurótico, ¿sí?, es el goce del otro, es por eso que el neurótico se ve complicado, ¿sí?, se ve impedido, dice él, de sublimar. Bien, avanzo con una cuestión más. A nivel de las fórmulas de la sexuación, nos volvemos a encontrar nuevamente con la dimensión del goce del otro. Simplemente voy a nombrar, ¿sí?, acá. Ustedes saben que Lacan empieza a desarrollar la cuestión de la sexuación a la altura del seminario 18 y concluye, ¿sí?, recién en el seminario 20 con el cuadro completo de las fórmulas de la sexuación, donde pone los 4 argumentos función, ¿sí?, que implican, de un lado, lo que tiene que ver con la lógica de lo uno, del otro, lo que podríamos nombrar lo que tiene que ver con la lógica de lo hétero, de lo otro, ¿sí? De un lado va a ubicar, ¿no?, existe una X que no se subsume al falo, ¿sí?, que tiene que ver justamente con la versión del padre de Totem y Tabú, que es el padre de la excepción. Ese padre de la excepción es el que va a dar lugar al segundo, al segundo argumento función, que es justamente para todo X, para todo ser hablante, phi de X, es decir, para todo ser hablante,
falo, ¿sí? Es decir, todos quedamos sujetados de alguna manera al falo, si hay inscripción, por supuesto, de la castración, estamos hablando, ¿no? Y del otro lado va a ubicar, no existe ningún X que diga que no a la función fálica, ¿sí? Y va a decir, no todo X queda subsumido a la función fálica. ¿Qué me interesa situar? Que Lacan va a ubicar justamente del lado de la excepción, ¿no? Del lado de existe un X que dice que no a la función fálica, ahí donde ubicaba el mito de Totem y Tabú, es ahí donde va a ubicar justamente Lacan la versión del goce del otro. ¿Sí? A la altura de las fórmulas de la sexuación, localiza el goce del otro a nivel del padre de Totem y Tabú. Y fíjense qué interesante, porque cuando finalmente a la altura del seminario 20 va a escribir del lado de la otredad, de lo hétero, ¿sí? De lo que podríamos ubicar del no todo, del campo del no todo, ¿sí? Cuando divide a la mujer en su goce, vieron que abajo, en la parte de abajo de la fórmula, se escribe el la tachada y saca dos vectores la cara ahí, ¿sí? Saca por un lado un vector que va al falo, el falo que se encuentra como letra en el campo de lo 1, ¿sí? Y por otro lado se abre otro vector que va al significante de la falta en el otro. Ese significante de la falta en el otro, a la altura del seminario 20, va a ser lo que a Lacan le va a permitir dar cuenta del goce femenino, ¿sí? Del goce de lo hetero. Entonces, ¿qué me interesa situar? Me interesa situar que a partir del seminario 20 Lacan va a poder distinguir goce del otro, goce femenino y goce fálico a partir de una escritura diferente. Goce femenino va a quedar escrito bajo la fórmula del significante de la falta en el otro. ¿Sí? Goce del otro va a quedar escrito como J por jouissance, ¿sí? J y entre paréntesis otro tachado, ¿sí? Y el falo va a quedar escrito, ¿sí? Con phi mayúscula. Por otro lado, Lacan va a distinguir al falo, ¿sí? Como letra, el significante de la falta en el otro. El falo como letra va a dar cuenta de la inscripción de la castración. Inscribe la falta, dice, es la letra que inscribe la falta, mientras que el significante de la falta en el otro implica la falta de inscripción, ¿sí? Lo que no puede escribirse. ¿Ah? Bien, yo les decía, ¿no? Que Lacan cada vez más va jugando con estas versiones del goce del otro, ¿sí? Y lo que va a plantear entonces es que el problema es que cuando hablamos de goce del otro, en términos de genitivo objetivo y genitivo subjetivo, el genitivo es, Lacan lo toma de la gramática, y donde lo que implica es que en una determinada frase, ver qué es lo que se toma como sujeto y qué es lo que se toma como objeto. No es lo mismo, o sea, uno puede decir deseo de hijo, ¿sí? Y el deseo de hijo puede ser que el deseo de hijo sea que una madre desea un hijo, ¿sí? ¿Tá? O que el hijo tiene un deseo, ¿se entiende? En un caso el sujeto es el hijo, en otro caso el sujeto es la madre, ¿sí? Depende quién se tome, hablamos de genitivo subjetivo, de genitivo objetivo. En relación al goce del otro, justamente ¿qué va a plantear Lacan? Cuando dice no hay goce del otro, dice que no hay goce del otro en el sentido genitivo objetivo. ¿Por qué va a decir que no hay goce del otro en el sentido genitivo objetivo? Porque el otro en cuanto tal no existe. El otro, en cuanto tal, no existe y por ende tampoco existe su goce. Pero ¿cuál es el problema? El problema, ¿sí? Que es que el otro no existe, pero tiene un cuerpo. Y en tanto tiene un cuerpo, ese cuerpo goza. Entonces, hay goce del otro, genitivo, subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que solo en tanto que otro se goza. Bien. Para terminar, ¿sí? Quiero situar que Lacan va a ubicar, ¿no? Una disyunción radical entre el amor y el goce del otro. ¿Sí? A la altura del seminario 20, Lacan va a señalar precisamente, ¿sí? Que va a decir que el goce del otro justamente no es signo de amor, va a ubicar incluso al amor como lo que permite el cambio de discurso, ¿sí? Y acá me parece que hay una cuestión bien interesante, ¿no? Para pensar justamente, ¿no? Cómo, digamos, la incidencia o la importancia que el amor tiene, ¿no? Respecto de la articulación al goce, ¿no? Porque justamente lo que Lacan va a plantear, y ya lo planteó con anterioridad, ¿no? Lo planteó muy tempranamente, es que solo el amor hace condescender el goce al deseo, ¿sí?
si le damos a eso todo su peso, ¿no? Podríamos preguntarnos qué acontece cuando en el encuentro, ¿no?, con el otro de los primeros cuidados, el sujeto no se encuentra con nada del orden del amor, sino que con lo que se encuentra es con las particularidades, ¿no?, de ciertos signos de goce en el otro, ¿no?, que no están mediatizados en modo alguno por la vía amorosa, ¿no?, y por ende no permiten justamente la apertura de la dimensión deseante, ¿no? Bien. Finalmente, y con esto termino, ¿sí?, me parece interesante poder ubicar cómo Lacan va a jugar respecto de cómo ubicar de un modo diverso, ¿no?, en relación a los registros, a estos goces, ¿no? ¿Por qué? Porque Lacan va a ubicar, por ejemplo, al goce fálico entre lo simbólico y lo real, y lo va a articular fundamentalmente a la cuestión básicamente del síntoma como forma paradigmática, ¿sí? Mientras que al goce del otro lo va a ubicar entre lo imaginario y lo real, ¿sí?, en los nudos, y va a decir que allí se ubica el verdadero agujero, ¿no? El verdadero agujero, ¿no?, justamente lo va a poner entre lo imaginario y lo real, entre lo que plantea una discontinuidad radical entre ambos registros, a partir justamente, ¿no?, de la incidencia de lo simbólico. Va a decir entonces, fíjense, él va a entrar a jugar, ¿no?, con estas articulaciones entre lo simbólico, lo imaginario y lo real, o la relación entre cuerpo y lenguaje, ¿no? Y entonces va a decir, ¿no?, que el goce fálico, por ejemplo, es un goce, dice, fuera de cuerpo, pero es un goce lenguajero. O sea, está dentro del lenguaje, es un goce que tiene que ver con el bla bla, pero fuera de cuerpo. Mientras que, dice, ¿no?, el goce del otro, ¿sí?, es un goce que está fuera del lenguaje, ¿sí?, pero que atañe al cuerpo. ¿No? Está fuera del lenguaje, pero atañe al cuerpo. ¿No? Fíjense qué interesante, porque de alguna manera, ¿no?, va marcando diferencias. Y además es preciso distinguir en qué se diferencian también el goce fálico y el goce del otro y el goce femenino, en la medida en que podríamos decir que el goce del otro se presenta para el sujeto como algo más bien coercitivo, mientras que el goce femenino tiene esta particularidad, el goce de lo hétero, ¿sí?, me gusta llamarlo así, de airear, podríamos decir, de airear la relación, ¿sí?, con el falo. Es decir, que produce a esa, ¿cómo diríamos?, a esa imposición de lo uno, ¿sí?, le permite, ¿no?, bajo la lógica del no todo, ¿sí?, que de alguna manera se produzca un alivio de esa coerción de lo uno, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bueno, hasta acá la presentación. Fue así como un picadito, ¿no?, para que tengan idea, y bueno, abrimos a las preguntas, los comentarios, las dudas, lo que quieran. Bueno, ¿puedo? Sí, claro. Hola. ¿Qué tal? No, ya te saludé antes. Pero ahora sos otra. No, la verdad que nada, el primer comentario es que das una vista panorámica genial, bárbara, porque bueno, podemos tomar cualquiera de las cosas que dijiste. En realidad, para hacer preguntas se me complica, supongo que en el curso sí se pueden uno explayar o detener un poco más, porque bueno, porque está recontra completo y a pesar de eso, por lo menos a mí me pareció recontra claro. Esto último, pero la verdad que no armé la pregunta, esto del goce fálico y el goce del otro en los nudos, y lo simbólico por ahí. Porque a mí la verdad que el tema del agujero, o sea, cuando el significante entra, ¿no? Es porque allí hay un agujero. Entonces, yo te preguntaría, pero no sé muy bien lo que te estoy preguntando, pero el tema del agujero que produce lo simbólico, digamos, y el agujero real, y en relación a lo imaginario. Eso por un lado. Y por el otro lado, me encantaría, pero no sé si es posible,
alguna viñeta ilustrando alguno de los conceptos que diste. A ver, en relación a la relación entre lo imaginario, lo simbólico y lo real, me parece que Lacan, digamos, hacia el final de su enseñanza, lo que va a plantear justamente es que lo simbólico es lo que hace trauma, justamente, lo que hace trúa, dice el agujero, ¿sí? Justamente. Sí. Entonces, me parece que eso nos remite más claramente a lo que tiene que ver con el trauma de la lengua, justamente, ¿no? Como forma patognomónica de lo que agujerea, podríamos decir, ¿no? Sí. Uno podría pensar que ese traumatismo de la lengua es un agujero real, efecto de lo simbólico, pero es un agujero real, digamos. Claro. Que puede devenir falta simbólica, ¿sí? En tanto se inscriba el significante de la falta. ¿Se entiende? Ahí está. ¿Sí? Si no se inscribe el Sí. significante de la falta, queda ese agujero real. ¿Sí? Se me Ahí ocurre está. pensar eso, digamos, ¿no? Para ubicar algo de esto, ¿sí? En relación a una viñeta, digo, me parece que es interesante pensar, digamos, en los, si quisiéramos tomar, por ejemplo, ¿no? Las formas en las que aparece, no sé, en los historiales freudianos, la versión del goce del otro, por ejemplo. Fabián Shekman creo que tiene un texto donde articula las versiones del goce del otro en los historiales de Freud, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, en El hombre de las ratas va a aparecer, ¿no? Digamos, toda esta cuestión de la fantasía anal, ¿sí? Donde él queda, por un lado queda identificado a la rata que va a roer el cuerpo, no sé qué, del padre y qué sé yo, qué sé cuánto, pero donde además él aparece, digamos, ¿no? Lo que le aparece es esta escena en la cual él queda mirando, digamos, ¿no? La tortura, ¿no? La fantasía, ¿no? Que se juega a nivel de lo anal, ¿no? Como versión privilegiada, digamos, fantasmática, podríamos decir, ¿no? Él está mirando por fuera, ¿no? No sé cómo llamarlo, ¿no? Ese hacerse hacer, ¿sí? Porque esta es la fórmula que la acaba de ubicar, ¿no? Cómo la pulsión deviene, ¿no? Un hacerse hacer, ¿no? Y cómo esa pulsión se recubre vía una fantasía, que es un otro el que hace. ¿Se entiende? Es lo que Freud trabajó a partir de Pegan a un niño, si ustedes quieren, ¿no? Ajá. Cómo la cefalía esa de la pulsión deviene, que hay un otro, en este caso el capitán cruel, el que le aplica, ¿no? Al padre o a la dama, ¿no? El tormento de las ratas, por ejemplo, ¿no? Cuando lo que aparece es justamente algo de ese orden, ¿no? Me parece que como fórmula en relación a qué se, no sé, en relación, por ejemplo, a la fobia, pensaba, ¿no? Justamente en Juanito, por dar un ejemplo bien conocido por todos, ¿sí? ¿Cuál es el problema que se le arma a Juanito? Por un lado, la emergencia del pene real, ¿sí? O sea, algo del orden de la irrupción de un goce en el propio cuerpo que le fragmenta la imagen, ¿sí? Eso por un lado, ¿no? Y que no puede devenir en principio goce fálico. Todo el trabajo de Juanito con la fobia es que ese goce que le invade el cuerpo devenga goce fálico. Cuando él empieza con todas las equivalencias, ¿qué hace? Transmuta, ¿no? Pone a jugar el significante, ¿no? Y en esas transmutaciones va permitiéndole una elaboración de la fobia, ¿sí? Pero por otro lado, ¿con qué nos encontramos también en Juanito? Con que la madre se presenta como no castrada, ¿no? Justamente la figura de la Omel, ¿no? Aparece ahí jugada, digamos. Se me ocurre eso ahora para contestarte medio rápidamente, ¿no? Pero y donde justamente, ¿no? De lo que se trata de alguna manera, no solo es de hacer intervenir al padre en el sentido de restar al niño, ¿no? De ser el falo que completaría a la madre, ¿no? Sino además de pacificar algo que irrumpe a nivel del cuerpo y que Juanito no sabe muy bien cómo resolver, ¿sí? Ajá. Por eso el hacerse devorar, el hacerse morder en ese caso, ¿sí? Para tomar la vertiente de la pulsión, ¿no? Es lo que va a aparecer en Juanito, ¿sí? Bajo la forma de una vía regrediente, ¿sí? De regresión, va a decir Freud, ¿sí? En lugar de ser castrado aparece el ser mordido, ¿no? Se me ocurre eso para contestar más o menos. Gracias. No, por favor. ¿Puedo? Sí, sí, claro que sí. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Siempre con esa claridad tan maravillosa. Eso es lo primero que te voy a agradecer. Y ahora, quizás lo que voy a preguntar vos no me lo vas a agradecer a mí, pero yo igual te voy a decir en lo que estaba pensando,
me resonó algo de lo que decías cuando planteas esta cuestión en relación a la diferencia entre el falo como letra y la cuestión ahí de la falta de inscripción. Sí. Pensaba todo el tiempo en la cuestión de la transferencia, ¿no? Si en todo caso el deseo del analista es aquello que de la demanda separa precisamente, ¿no? Esta diferencia entre la demanda y la pulsión. Pensaba en la oferta del amor que la transferencia supone, en este pasaje del falo como letra a la falta de inscripción como una posible escritura. ¿No? Como si algo de la cuestión ligada a ese amor que en todo caso a veces nos deja bajo la responsabilidad de no quedar como aquellos que gozamos, ¿no? Aquellos otros gozadores, cómo poder pensar, ¿no? Que la posición de la transferencia ya nos oferta una ética, podríamos decir en este punto, no sé si se puede hablar así de ética a esa altura de la enseñanza, pero se me ocurría que algo del orden de esa maniobra que permite esta condescendencia, ¿no? Que algo de allí permita condescender el goce al deseo, si podíamos pensarlo por el lado de la escritura, si te parece que puede haber alguna relación entre esta oferta amorosa, ¿no? Para pensar ahí el curso de un análisis que posibilite ese pasaje de ese lado de lo uno en tanto letra como inscripción de la falta, a esa operación, a la falta de inscripción como una posibilidad en la escritura. Sí. Sí, bueno, qué difícil. Sí, no, a ver si puedo decirte lo que se me iba ocurriendo mientras te escuchaba. O sea, pensaba por un lado esto, ¿no? Que hay una, lo voy a decir así, hay una coerción a la que conduce la transferencia que tiene que ver justamente con cierta instauración de lo uno. Hay una coerción, lleva algo de ese orden, ¿no? Por eso me parece que Lacan necesita del deseo del analista justamente, ¿por qué? Porque el deseo del analista es lo que hace signo de la falta de inscripción, justamente, ¿sí? O sea, en el seminario 8 lo dice como hace signo de la falta, pero podríamos decir, si lo leemos a la luz del seminario 20, hace signo, ¿no?, de la falta de inscripción. Esa falta de inscripción, ¿sí?, lejos de ser un déficit, ¿no?, me parece que es lo que permite al final del análisis la posibilidad del surgimiento de un significante nuevo, que es eso que Lacan propone, ¿no?, en los últimos seminarios, ¿no? Que él se pregunta si es posible que el análisis produzca un significante nuevo. Y a mí me parece que sí, que es posible algo de eso, en la medida en que, es como si uno dijera, si partimos de la idea, esto es un delirio, ¿no?, si partimos de la idea de que en todo ser hablante el sistema inconsciente se ha estructurado, ¿no?, bajo la borradura de ciertas trazas, ¿sí? ¿Ah? Y esa borradura de la traza hace que la traza devenga significante y luego se pueda precipitar en letra, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y la traza tiene que ver con la voz y la mirada del otro, o sea que conllevan algo del orden del goce. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Podríamos pensar que hacia el final del análisis se borren otras trazas, a lo mejor, que no fueron las que en principio se borraron, ¿no? Sí. Y dé lugar al surgimiento de un significante nuevo. Una invención. A una invención. Entonces digo, ahí la falta de inscripción, corroborar ese agujero en lo real, no es para penar por lo que no hay, sino cómo eso escupe significantes nuevos en todo caso, ¿no? Cómo eso permite que algo pueda surgir, digamos, ¿no? No de la nada no, pero sí a partir de esas trazas primeras, ¿no?, que han marcado el sujeto. Se me ocurre algo de eso. Perfecto. Gracias. No, sí. No. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? Sé que les tiré como mucha data todas juntas, así que Sí. por ahí si lo vuelven a ver les van a ir surgiendo las preguntas. Bueno, yo voy a gozar del silencio de los otros y pensaba en esto, ¿no? De esta cosa que se suele escuchar muy a menudo, que el sujeto se haga cargo de su goce, Sí. que se responsabilice, ¿no? Como si el sujeto ahí nos perdiéramos de esta idea acéfala, que en todo caso permite emparentar ahí, que en el momento en el que en todo caso se alcanza ese momento cúlmine es cuanto más perdido está el sujeto como tal, ¿no? Es cuanto más objeto responde. Exacto. Pensaba en esto, porque nosotros
pareciera como que estamos inmersos en esta idea, ¿no? Bueno, de hacerse cargo. Y pensaba si podías orientarnos un poco a pensar con qué tendrá que ver o cómo podríamos relacionar este no hacerse cargo, porque no se trata de eso, pero sí con algo del orden de lo que te escuché decir en otras oportunidades, como eso que haría a la responsabilidad de quizás una insondable decisión del ser, pero que no implica un hacerse cargo, pero sí que hay algo que en todo caso hay que hacer con eso. Eso también se me acaba de ocurrir, si sos tan amable. Y no sé si mucho lo que podría decir, pero decir lo que para mí fue como muy esclarecedor esa referencia del seminario 14 cuando Lacan dice no hay sujeto del goce. Y dice, en el 14 dice eso, y en el seminario 16 dice no hay elección a nivel de neurosis y psicosis, ¿no? La cuestión se dirime en lo que le fue ofrecido al sujeto a nivel del saber, el goce y el objeto A. Entonces digo, ¿no? Me parece que es interesante porque me parece que, más que, el hacerse cargo tiene siempre esos ribetes más bien yoicos, diría, ¿no? Cuando en realidad me parece que en todo caso de lo que se trata es de una operación de lectura que el sujeto habrá de hacer y que en el mismo punto en que la hace, lo que pesca ahí es su reducción a no haber sido más que ese objeto para el otro, ¿no? Las 4 formas de desaparición del sujeto, dice Lacan, son las 4 formas del objeto A, ¿no? Entonces me parece que toda esa cuestión, todas esas intervenciones que van por la vía del hacete cargo, ¿no? Bueno, no van más que a engrosar, podríamos decir. Bueno, eso lo trabajó bastante Gabriel Lombardi en el texto, tiene un texto que se llama, ¿cómo se llama? Destitución del sujeto, bueno, no me acuerdo nunca, soy malísima para los títulos, pero es algo así como donde él toma la cuestión de la destitución subjetiva, ¿no? Y donde lo que plantea justamente es que para que pueda haber algo del orden de la implicación, si se quiere, tiene que haber primero destitución por parte del analista. Y que la implicación no es una implicación yoica. No es que alguien diga yo me hago cargo o yo quiero conocerme o yo quiero saber, ¿no? Eso no nos dice nada, ¿no? De cuál es la posición respecto, ¿no? Del goce y demás. Porque Lacan va a decir que no hay deseo de saber, hay horror al saber, ¿no? Entonces siempre el encuentro con algo del orden del saber implica el encuentro con algo del orden del goce e implica siempre algo del orden de un franqueamiento, podríamos decir, ¿no? Un franqueamiento que implica la caída, bueno, de las ficciones del ser, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿estamos más o menos o quieren hacer alguna otra pregunta? Mañana Juan les va a estar mandando, entiendo que el link de la clase esta para que lo puedan volver a ver. Les va a hacer llegar también el programa del curso, por si les interesa. Por supuesto que el curso son 3 encuentros, tampoco vamos a ver todos los temas. Yo hice un corte de 3 cuestiones que me parecen centrales para desarrollar más extensamente, digamos. Podría ser un curso que si nos ponemos habría que pensar, viste, no sé, una cosa así como anual, digamos. Entonces, 3 clases para pensar algunas cuestiones de esto. Y bueno, eso. Y no sé qué más. Y pregunten lo que quieran, y si no, bueno, después me escribirán, qué sé yo, las dudas, las preguntas que les vayan surgiendo, no sé. Mariela. No, nada que ver, pero me entero ahora que va a haber un curso. ¿Va a ser así los sábados o...? Va a ser 3 clases grabadas por Zoom. Yo voy a grabar las clases, ustedes las van a poder ver asincrónicas, o sea, en el momento que ustedes quieran, y vamos a tener un 4º encuentro, que es la última clase, el 4º encuentro es por Zoom, uno solo por Zoom, sincrónico, porque bueno, como los horarios se complican para que alguien pueda sostener por ahí 4 semanas, ahí nos encontramos para conversar y demás. De todos modos, la clase va a estar grabada y va a estar subida en la plataforma de Lacan Big Data, y ustedes, ahí va a haber un foro donde me van a poder ir mandando preguntas, comentarios, dudas. Vamos a hacer un primer intercambio entre nosotros a partir del foro, ¿sí?, de discusión de la plataforma, y un encuentro después presencial para todas las dudas, los comentarios, las preguntas que tengan, lo que no hayan entendido. ¿Ah? ¿Estamos?
¿Sí? Bueno, les agradezco que hayan estado un sábado a esta hora. Espero que... No, por favor, por favor. Es buenísimo tener la oportunidad de transmitir eso que ha sido una investigación. Vieron que las investigaciones de tesis suelen ser muy solitarias. Así que está buenísimo que eso circule, ¿no? Y que vaya teniendo, bueno, esto, ¿no? Como pensar, cuando uno investiga, o por lo menos yo cuando investigo, trato de que eso tenga una consecuencia, digamos, ¿no? En cómo pensamos la clínica, ¿no? Que podamos hacer de eso un uso clínico, digamos, ¿no? Así que bueno, ¿estamos? Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Que estén muy Gracias, Luján. bien. Gracias. Chau, chau. Nos estamos viendo.